Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es pan dulce o pan de torrija. Hoy un pan perfecto para disfrutar de un delicioso desayuno o merienda y también para disfrutar de unas buenas torrijas. Nos ponemos manos a la obra. Y mirad, vamos a comenzar añadiendo en un bol 550 gramos de harina de trigo común. Cuando yo digo harina de trigo común es harina de todo uso. A continuación vamos a añadir media cucharadita de sal y la añadimos a un ladito porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien. La tapamos con la harina, nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes y una vez ya lo tenemos vamos a añadir 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzamos para que nos resulte más fácil ahora cuando la tengamos que disolver y a continuación añadimos 60 gramos de azúcar, 150 mililitros de agua tibia, 150 mililitros de leche tibia. Vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que se nos ha disuelto por completo la levadura y una vez ya la tengamos bien disuelta añadimos la ralladura de una naranja para comenzarle ya a darle sabor a torrija a nuestro pan. Ralladura de limón. Mezclamos un poquito y ya comenzamos a amasar y vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Y este pan perfectamente lo podéis hacer en robot. Yo lo hago a mano para que veáis que todo el mundo lo puede hacer. A continuación, cuando ya no podemos seguir amasando con la paleta, vamos a añadir 60 gramos de mantequilla. Ahí limpio la paleta porque ya nos toca seguir amasando con las manos. Vamos a estar amasando así muy bien hasta integrar por completo todos los ingredientes y haber formado una masa. ¿Veis? Va limpiando ella sola las manos y hasta el mismo bol. Pues vamos a seguir amasando unos 10 minutos más si lo estamos haciendo a mano, porque tenemos que ver que nos queda una masa bien lisita. Ahora a continuación os la muestro, porque ahora como veis todavía se nos pegan los dedos, está ahí que no está formada, se ve que no está formada. Tenemos que seguir amasando de unos 10 a 15 minutos, vamos a ir viendo. Mirad, ¿veis? Después de 10 minutos amasando, ¿notáis la diferencia? Nos queda una masa bien lisita, no se nos pega. Pues esta masa la tenemos. Ahora a continuación la vamos a bolear y vamos a añadir un poquito de harina en el bol porque la vamos a dejar reposar. Boleamos hacia adentro, ahí. Y ahora la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen. Nos va a tardar más o menos entre 1 a 2 horas, según la temperatura que tengamos en casa. Añadimos un poquito de harina por encima también y la dejamos reposar. Mirad, la nuestra ha estado 1 hora y media y mirad qué pinta de masa nos ha quedado, perfecta. Ahora a continuación en un bol y os digo la medida de mi molde. Mi molde tiene 24 centímetros de largo por 12 de ancho. Añadimos un poquito de aceite de oliva para ahora pintar la base del molde y también sus paredes. Una vez ya lo tenemos, ahora a continuación vamos a añadir un poquito de harina, que la tengo aquí. Me añado un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Quito esto para que no nos estorbe. Sacamos la masa. Y vamos a comenzar a formar unos pliegues. Me acerco la harina, me mojo los dedos para que nos resulte más fácil y vamos a ir doblando como me estáis viendo y según hemos doblado el final lo vamos sellando y mirad qué aire hemos formado. ¿Veis? Pues sellamos bien para facilitar luego el elevado del pan. Ahí vamos sellando. Vamos, según vamos enrollando, el final
lo vamos sellando, así como estáis viendo. Y vamos a hacer este paso hasta el final de la masa. Vuelvo a enrollar y volvemos a unir. Es súper fácil, lo tenemos. Me traigo nuestro molde, aparto un poquito de harina para que no se nos manche. Ahí. Colocamos nuestro pan. Hacemos un poquito de presión para que nos quede lo mismo por todos los lados. Ahí, colocamos. Sin ningún miedo. Vamos colocando, apretando, que veamos que el pan nos ha llegado a todos los rincones de nuestro molde. Y yo tengo aquí un huevo que lo vamos a batir muy bien, porque ahora a continuación vamos a pintarlo. Una vez ya lo hemos batido, pintamos nuestro pan. Y ahora lo vamos a dejar reposar hasta que duplique de tamaño, más o menos 1 hora. Y cuando ya queden 10 minutos para meterlo en el horno, vamos a ir precalentando el horno a 200 grados centígrados. Una vez nos ha duplicado nuestro pan, lo vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo, durante 30 a 40 minutos. Lo vamos a ir viendo. Y si vemos que el pan nos está cogiendo un color dorado muy fuerte y se nos va a quemar, podemos ponerle por encima un papel de aluminio para que no se siga quemando la parte de arriba. Ahora, una vez nos ha salido el pan del horno, vamos a despegar del molde por si estuviera pegado por algún lado. Y ahora, muy importante, el dejarle enfriar encima de una rejilla. Le dejo enfriar y ahora os muestro cómo queda por dentro. Una vez ya le tenemos totalmente frío, os corto una rebanada. Ahí. Para que veáis cómo nos queda por dentro. Mirad, queda súper esponjoso. La miga perfecta. Y nos da un aroma a dulce con el olor de naranja y limón. Mirad qué esponjoso. Buenísimo. Y vale tanto para desayuno, como os decía antes, desayuno o meriendas, y también para hacer unas deliciosas torrijas para esta Semana Santa. Y vamos a comenzar colocando un cazo al fuego porque vamos a infusionar la leche. Vamos a añadir 500 mililitros de leche y en este momento también podéis restar calorías añadiendo leche desnatada. Yo la que estoy utilizando es semidesnatada. Añadimos la cáscara de naranja y de limón, intentando de que no lleve nada de la parte blanca de la cáscara para que luego no nos amargue. Dejamos que la leche nos coja temperatura. Metemos bien las cáscaras para adentro para que suelte bien su sabor. Y una vez nos ha cogido la leche a temperatura, añadimos 100 gramos de azúcar. Vamos a disolver y aquí también el azúcar la podéis cambiar por cualquier otro edulcorante. Ahí disolvemos.
Y cuando ya va a dar el primer hervor, como estáis viendo, vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. A continuación, en un bol vamos a añadir 4 huevos y vamos a batirlos muy bien. Cuando ya los tenemos bien batidos, ahora la leche, que ya la tenemos enfriada a temperatura ambiente, le vamos a quitar las cáscaras. Ahí, la de naranja y la de limón. A continuación añadimos la leche junto con los huevos y de nuevo vamos a mezclar muy bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos con el pan. El pan que yo voy a utilizar es el pan que preparé en el vídeo anterior, que lo he dejado 2 días para ahora poder hacer mejor las torrijas. Si queréis ver cómo se prepara, abajo en la cajita de información os dejo el enlace de cómo preparar este delicioso pan. Pero perfectamente se puede hacer también con un pan normal. Vamos a cortar rodajas más bien gruesas, como de unos 2 centímetros. Y vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Y aquí ya las tengo todas cortadas. En total me han salido 12 rebanadas. Ahora, en una bandeja apta para horno, le vamos a colocar un papel sulfurizado o un papel de horno. Mezclo de nuevo para que quede bien mezclado el huevo y la leche. Y ahora vamos a ir mojando las rebanadas, pero sin miedo, para que luego nos queden bien jugosas. Ahí, mojamos bien, que estén bien empapadas, sin ningún miedo. Escurrimos y colocamos encima de la bandeja. Vamos a repetir este mismo paso con el resto de las rebanadas. Y ahora ya nos las llevamos al horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo durante 12 a 15 minutos. Vamos a ir controlando. Mirad, en total las nuestras han estado 12 minutos y ya las sacamos. Mirad qué esponjosas y tiernas han quedado. Nos ayudamos con una paleta. Ahí, con mucho cuidado de que no se nos rompan. Vamos con la segunda. Otras que van para el horno. Y mirad, os quiero mostrar también cómo nos quedan por la parte de abajo. Quedan doraditas, no necesita el tener que estar dando la vuelta en el horno. Seguimos con el resto de las rebanadas. Y como aquí no se tira nada, también voy a aprovechar los dos finales del pan. Mojamos bien. Y ya las tenemos todas. Y ahora os voy a dar 3 opciones para comerlas. Aquí tengo en un bol azúcar, añadimos una cucharadita de canela, mezclamos. Y la primera opción, según han salido del horno, la vamos a rebozar con el azúcar y la canela que hemos mezclado. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos la primera opción. La segunda opción, a la hora que vamos a servirla o comerla, el espolvorearle por encima un poquito de azúcar glass. Ahí. Quito esto y aquí tenemos la primera. Y la segunda opción. Y ahora vamos a por la tercera opción, que son para los más golosos. A continuación colocamos un cazo al fuego y le vamos a añadir un vaso de azúcar, un vaso de agua y voy a añadir unas gotitas de esencia de ron. Si no van a comer niños, podéis cambiarlo también por 2 cucharadas de licor de ron o infusionar el sirope con una cáscara de naranja o limón. Dejamos que rompa a hervir y cuando ya ha comenzado a hervir el azúcar y vemos que está bien disuelta, apagamos el fuego y dejamos enfriar también a temperatura ambiente.
El almíbar ya lo tenemos tibio. Lo he pasado a otro recipiente para que se enfríe mucho más rápido. Y ahora vamos a ir humedeciendo todas las torrijas con nuestro almíbar. Ahí, sin miedo, que caiga bien de almíbar para que nos queden bien jugositas. Y mirad qué jugosas nos quedan. Ahora vamos con el rebozado. Y ya, por último, la vamos a ir rebozando en el azúcar que teníamos antes preparada con la canela. Rebozamos por ambos lados. Y aquí ya tenemos la primera. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las torrijas. Y os muestro las tres opciones. La que hemos añadido azúcar glass por encima. La que según ha salido del horno la hemos rebozado con el azúcar y la canela. Y la última, la que le hemos añadido el sirope y hemos rebozado de nuevo con el azúcar y la canela. Un dulce tradicional que os recomiendo. Y vamos a comenzar infusionando nuestra leche. Vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 1 litro de leche. Y os preguntaréis, ¿qué es infusionar la leche? Nada, es darle un toquecito de sabor a la leche que acabamos de añadir en el cazo. Y lo vamos a hacer añadiendo 100 gramos de azúcar. Ahí le añadimos la cáscara de una naranja, que perfectamente la podéis cambiar si queréis por la cáscara de un limón, hasta incluso añadir las dos cáscaras. A mí me gusta así un poquito más suave y le añado solamente una. Si añado la de naranja, no añado la de limón. Mezclamos porque como le hemos añadido el azúcar corremos el riesgo de que se pueda pegar, y una vez vemos que la leche ya quiere dar el primer hervor, apagamos el fuego y la vamos a dejar enfriar por completo. Ahí la dejamos enfriar a temperatura ambiente y ahora vamos con el siguiente paso, que es el pan. Vamos a utilizar en esta vez el brioche. ¿Os acordáis que la semana pasada hicimos 2 brioches? Pues uno me lo he guardado para mostraros cómo queda este pan con torrija. Mira, os voy a enseñar cómo queda de esponjoso todavía, y eso que tiene ya 3 días. Lo guardé en una bolsa y mirad, una receta que, como os dije la semana pasada, os animo a que la hagáis porque es que os va a encantar. Sirve para desayunar, merendar, para torrijas. Incluso, por ejemplo, estamos utilizando este brioche, pero perfectamente podéis utilizar el pan del día anterior. Cortamos rebanadas del grosor que a nosotros nos apetezca y listo. A continuación, vamos a batir 2 huevos. Los vamos a batir muy bien para que luego nos sea mucho más fácil el rebozado. Y cuando ya tenemos este paso hecho, colocamos una sartén en el fuego, le añadimos abundante aceite y dejamos que el aceite nos coja temperatura. Una vez el aceite ya le tenemos caliente, le quito la cáscara a la leche, que ya la tengo completamente fría. No está templada ni nada, está fría, a temperatura ambiente, pero está fría. Cojo una rebanada de brioche o una rebanada de pan, lo que hayáis elegido, mojamos bien para que luego nuestra torrija esté bien jugosa por dentro,
que quede bien empapada, que es lo principal en una torrija, y llevarte ese bocado de líquido en la boca, que te explote así en la boca ese chorro de líquido. A continuación vamos a pasarla por el huevo. Una vez le hemos quitado el exceso de leche, hemos dejado escurrir, la pasamos por el huevo, rebozamos por ambos lados, quitamos el exceso de huevo también en este momento y directamente nos la llevamos a la sartén. La vamos a freír por ambos lados hasta dejarla a nuestro gusto. Una vez ya la tenemos, sacamos, quitamos bien el exceso de aceite y yo la voy a colocar en un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Seguimos haciendo el resto y ahora os voy a comentar otra. Así que vamos a hacer una torrija totalmente gourmet. O gourmet, como se pronuncie, que seguro que lo he pronunciado mal. Le vamos a quitar a nuestro pan los bordes, así como estáis viendo. Estoy viendo que tengo una gota en la lente. Ahora mismo, en cuanto corte los bordes de la otra rebanada, la voy a limpiar porque me está estorbando. Mirad cómo queda. Queda divina. Ya elegir la que más os guste a vosotros. Aquí ya las tenemos todas y mi gota también la he limpiado. Estas son las que le hemos quitado el borde, estas dos, y el resto las que hemos dejado con el borde. Ahora el siguiente paso va a ser añadir en un bol azúcar normal, como la que estáis viendo en la imagen. Y le vamos a añadir una cucharadita de canela en polvo. Ajá, mezclamos bien. Así, con esta cuchara mismo. Una vez ya la tenemos bien mezclada, vamos a rebozar nuestra torrija. Así, por todos los lados. Por un lado, por los laterales, por el otro. Y aquí tenemos la primera. Luego os voy a enseñar cómo queda el corte. Una vez recién hechas. A ver, le quito esto del huevo. Y una vez se han pasado unos días. Mirad. Aquí ya las tenemos todas. Os voy a cortar una para que veáis cómo queda el bocado por dentro una vez recién hechas, pero os voy a enseñar luego cómo quedan unos días después. Mira, esta es la recién, la que acabamos de hacer ahora mismo. Y mirad qué bocado, qué jugosa, está cargada de líquido y de sabor. Impresionante. Os acerco un poquito la cámara porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Mirad qué jugosa. No os decía al principio pura tentación. Y esta torrija ya tiene 3 días. ¿Qué pasa? Que el azúcar se ha humedecido, ha pasado a la torrija y aún más jugosa queda. Mirad cómo queda. Nada, que según esta receta, según esto es como el vino, según va pasando el tiempo, se va mejorando. Mirad, qué jugosa. Yo os recomiendo, pues no lo sé, porque es que si te la comes al principio está rica y si te la comes luego pasado unos días también, entonces elegir ya a lo que vosotros podéis aguantar. Al final del vídeo os voy a dejar la receta del pan brioche para todos aquellos que no la hayan podido ver, que si quieren hacer el pan para hacer estas torrijas, al final del vídeo os lo voy a dejar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Y vamos a empezar por la parte de los huevos. Yo tengo aquí 4 huevos grandes. ¿Que los vuestros son medianos o son pequeños? Perfectamente podéis hacer esta receta con la misma cantidad, pero luego a continuación os voy a explicar, si habéis utilizado otro tamaño de huevo, cómo lo tenéis que hacer. Añadimos los 4 huevos y 100 gramos de azúcar. Así, yo estoy haciendo esta masa a máquina, pero perfectamente la podemos hacer a mano como otras masas que hemos preparado. Lo único que nos va a llevar es un poquito más de tiempo. A continuación vamos a añadir 10 mililitros de leche, que equivale a una cucharada. Y aquí tengo 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente la podéis cambiar si queréis por 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzo la mía, que se me ha roto la pastilla, y ahora una vez ya la tenemos, vamos a comenzar a mezclar. Vamos a mezclar muy bien, porque vamos a batir muy bien los huevos, pero también vamos a disolver muy bien la levadura. Una vez esta parte ya la tenemos, levanto el brazo y ahora a continuación vamos a añadir 600 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora viene la parte que os quería comentar. Si habéis utilizado un huevo mediano o un huevo pequeño, en este momento no le vamos a añadir
los 600 gramos, nos vamos a reservar un poquito porque es posible que os sobre un poquito de harina. Comenzamos a amasar hasta que veamos que hemos integrado toda la harina por completo. Una vez hemos visto que hemos formado la masa y hemos integrado toda esa harina por completo, ahora en este momento vamos a añadir 250 gramos de mantequilla, pero la vamos a ir añadiendo poquito a poco. Añadimos un poquito, mezclamos y ya cuando hemos visto que la masa se ha integrado junto con la mantequilla que hemos añadido, volvemos a añadir otro poquito, así hasta que se nos acabe toda la mantequilla. Ahí me quedo añadiendo la mantequilla y ahora estoy con vosotros. Una vez ya la tenemos, a ver, limpio lo de las paredes, que se ha quedado aquí un poquito de mantequilla, bajo lo de la pala. Y muchos me preguntáis, ¿por qué utilizas esta pala? Esta pala no es para amasar. Efectivamente, esta pala no es para amasar, pero es que el gancho de amasar se me ha roto y no lo puedo utilizar. Entonces, como esta también amasa bien, lo utilizo porque aquí no se tira nada. Ahora, en este momento vamos a añadir media cucharadita de sal, o como siempre os digo, añadir la sal a vuestro gusto, pero no más de lo que estoy añadiendo yo. Seguimos amasando y vamos a ver que nos queda una masa como que quiere pedir más harina. No, vais a comprobar que aunque la masa la veáis así de blandita, vais a ver que no se pega a las manos. Mirad. ¿Veis? Ya he incorporado toda la harina, ya he mezclado toda la harina, la mantequilla y la sal y estáis viendo que queda una masa como muy blandita, pero yo toco la masa y mirad, ¿veis? No se pega. No le añadáis más harina porque no es necesario. Queremos luego un brioche bien jugoso, bien esponjoso, bien rico. Ahora a continuación voy a limpiar la pala porque la vamos a dejar reposar nuestra masa. No, aquí en este punto vamos a tener un poquito de paciencia porque es una masa que eleva muy lenta, muy despacito. Entonces, limpio un poquito así el bol para juntar toda la masa. Y como es una masa que eleva muy lento, aproximadamente nos va a duplicar de volumen como unas 2 a 3 horas vamos a necesitar. Pero mirad, ¿veis? Por mucho que yo toque la masa, no se nos pegan las manos. Entonces no le añadáis nada más de harina. La dejamos reposar hasta que nos duplique de volumen, pero ya os digo, hay que tener un poquito de paciencia. Mirad, la nuestra en total ha estado 2 horas y media y ya la tenemos. Le quito el fil porque le vamos a quitar el aire. A continuación nos vamos a añadir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Así, sacamos nuestra masa del bol. Amasamos. Me añado un poquito, nada, lo más mínimo, como habéis visto, de harina por encima. Amasamos, le quitamos nada, un poquito el aire y cuando ya la tenemos, vamos con las porciones. Para las cantidades que os he dado, nos salen para 2 brioches. No, lo voy a hacer en un molde de 22 centímetros. Voy a poner molde y en el, ¿ves? Un molde de 22 centímetros que vamos a pintar el molde, tanto la base como las paredes, con una cucharadita de mantequilla. Pintamos el molde. Voy a utilizar 2 moldes tal y como estáis viendo y para que luego nos sea mucho más fácil el desmoldarle, le voy a colocar así una tirita de papel de horno o papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Vamos, ¿veis? Ya tenemos los 2 moldes preparados y ahora vamos con las porciones. Voy a partir la masa a la mitad para sacar de ella 2 unidades. Así, boleo una. Y una vez ya las tenemos boleadas, a ver, me aparto un poquito aquí la masa porque nos tenemos que añadir de nuevo un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Pero la vamos a quitar el exceso, ¿veis? Solamente he manchado la tabla. Me añado nuestra masa, la estiramos. No la estiramos con rodillo ni nada. Y si veis, muchas veces me preguntáis, ¿qué pasa que mi masa se encoge? Pues cuando una masa se encoge es porque está estresada. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarla reposar un poquito. Vamos a comenzar a enrollar nuestro brioche y lo vamos a hacer de esta manera. Enrollamos, sellamos el final o también lo podéis sellar como se ensella en las panaderías, que es con la parte de atrás de la palma de la mano. Así, ya de la forma que a vosotros más cómoda os resulte. Sellamos el final y este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final de nuestra masa. Ahí hemos llegado al final y una vez ya lo tenemos, vamos a por nuestro molde.
Cojo el molde, añado la masa y ahora vamos a aplanar un poquito la masa para que nos llegue y se reparta por todo el molde. Ahí aplanamos. Mirad, ¿veis? Aplasto y llega a todas las esquinas. Tenemos que estar bien seguros que se queda bien aplanada. Una vez ya la tenemos, la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen. Esta vez tardará algo menos, pero aproximadamente nos tardará 1 hora. A continuación, cuando nuestra masa ya la tenemos reposada y nos ha duplicado de volumen, vamos a batir un huevo. Lo vamos a batir muy bien. Y una vez ya le tenemos bien batido, vamos a añadir una cucharada de leche. Vamos a aligerar un poquito el huevo. Así, mezclamos de nuevo y una vez ya lo tenemos, vamos a pintar nuestro brioche, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado para no bajar la masa, porque es muy delicado en este momento y si le pincháramos con la brocha puede ser que se nos bajara. Entonces, con mucho cuidado pintamos y ahora nos lo llevamos al horno. Horno a 170 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 20 a 30 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. El nuestro ha estado en total 20 minutos. Ahora, para poder desmoldarle, le vamos a dejar que enfríe un poquito, como unos 5 a 10 minutos para poder desmoldarle. Y una vez ha pasado el tiempo, desmoldamos y tan fácil como lo que estáis viendo, ¿veis? Desmoldamos y le vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Una vez ya esté totalmente frío, os voy a partir un trozo para que veáis cómo queda por dentro. Le dejo enfriar y ahora, una vez ya le tengo frío, mirad ¡qué bocado! ¡Una delicia! Y qué olorcito me suelta según voy cortando. ¡Qué maravilla! Mirad. Súper esponjoso. A ver, yo creo que no se ve bien. A ver, así. ¿Me asomo? No, esperad, que os lo subo para arriba porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Mirad cómo queda esponjoso, tierno, un sabor que no te le puedes perder. Y habéis visto lo fácil que es preparar este brioche. Ahora, con él puedes hacer maravillas, desayunos, meriendas y otras recetas que ya te contaré. Mirad qué maravilla, me encanta. Esperad, que voy a cortar otra rodaja porque quiero que lo veáis bien. A ver, me limpio la mano. Ahora corto otra rebanada. Es que queda perfecto. Nada, y es una receta con cero complicación. Ahora, os hará disfrutar en cada uno de sus bocados. Mirad qué delicia, qué esponjoso. Y el sabor impresionante. Y eso que no hemos añadido ni ralladura de naranja, ni de limón, ni esencia de vainilla. No necesita nada. Me encanta. Mirad, es que por donde lo mires, da igual por un lado que por otro. Queda súper esponjoso. Mirad qué miga con harina de trigo común, la de todo uso. No hace falta harina de fuerza para que veáis cómo queda. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Es que queda impresionante. Me encanta. Y ahora sí, deciros que os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.